al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Hoy día vamos a seguir conversando sobre el momento político electoral del Ecuador. Pues estamos a pocos días ya de la segunda vuelta electoral, el 15 de octubre, donde se define el binomio que gobernará el Ecuador hasta el 24 de mayo del 2024. Hemos invitado esta mañana al asambleísta electo por el sur de la Revolución Ciudadana, el abogado Franklin Samaniego. Asambleísta, buenos días. Para comenzar brevemente, ¿qué sabor le dejó el debate del día domingo entre Luisa González y el señor Daniel Noboa? Toda vez que usted estuvo aquí en una entrevista anterior como candidato justo después del debate de la primera vuelta. ¿Qué mejoró la señora González? ¿Qué expectativa tienen ustedes? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias a quienes sintonizan GAFA TV, a usted por la posibilidad de conversar. A ver, ¿qué nos dejó? Yo creo que el pueblo ecuatoriano pudo de una manera práctica notar la diferencia entre la personalidad de un candidato y el otro, y además de las propuestas. Creo que fue fundamental. Luisa González fue muy clara, precisa en muchos de los datos y mucha de la información que la gente quería escuchar. Habló de los temas urgentes, habló de los temas emergentes. Cuando se refería a los temas urgentes, hablaba del tema de la inseguridad, de cómo enfrentar, ¿no es cierto?, ese plan por la vida, por el resurgir de la vida. Y lo segundo es el tema del trabajo, un tema estructural que si realmente no lo resolvemos va a ser muy complicado. Y los temas también emergentes, como es de este tema del fenómeno del niño, ha planteado 4 cosas que hay que hacerse de manera inmediata: el tema económico, el tema social, el tema de la prevención y además el de la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, que es fundamental. Hay, por ejemplo, una diferencia, ¿no? Cuando un gobierno quiere lavarse las manos, como por ejemplo el gobierno del señor Lasso, que manda un decreto ley con carácter económico urgente en virtud de la potestad que le da la Constitución por el tema de la muerte cruzada, y le transfiere las competencias, varias de las competencias de riesgos a los gobiernos autónomos descentralizados, y en ninguno de los artículos del decreto habla sobre, por ejemplo, de los recursos. Sin embargo, de eso sí habla de las sanciones. Si un gobierno descentralizado, autónomo descentralizado, no cumple con dar la perspectiva de ayuda y del trabajo para mitigar la problemática, en este caso, por ejemplo, el tema del fenómeno del niño, inclusive puede perder su cargo por destitución. Asambleísta, pero los analistas, las redes sociales, en muchos casos hablan de que fue un debate plano, lineal, un debate educado, sí, sí, por supuesto que sí, pero sin los cómo ni el dónde, de dónde sale la plata, cómo va a hacerse, porque en 17 meses teóricamente no van a hacer mucho, tomando en cuenta que estamos ya próximos a un nuevo año electoral para el 2025. Bueno, Luis ha dado algunos datos, ¿no? Los dos candidatos se han referido a los 2.500 millones que tiene el Ecuador de reserva. Es como comparar si uno tiene un familiar enfermo y tiene plata en el banco. Entonces usted va al sistema de seguridad ecuatoriano, que no tiene medicamentos, que no hay atención, y su familiar se muere. En cambio, si lo lleva a una clínica para la cual necesita recursos, es fundamental que se lo haga. Yo quiero decirle, por ejemplo, en el tema de seguridad, Luis ha planteado invertir $500 millones para equipar la Policía Nacional. Yo hace unos días revisaba algunos datos, ¿no? Primero, la ejecución presupuestaria. La gente dice, es que no hay dinero. Dinero hay. El problema es la ineficiencia de este gobierno, por ejemplo, para ejecutar los presupuestos del Estado. Yo le puedo pasar un cuadrito en donde revisa usted la ejecución presupuestaria. Tengo actualizado hasta el mes de agosto la ejecución presupuestaria, por ejemplo, del Ministerio del Interior no llega al 10%. No llega al 10%. Entonces, esa ineficiencia tiene que ser reemplazada por eficiencia, por inversión de recursos. Hay el 60%, por ejemplo, del parque automotor de la Policía Nacional que no sirve. O sea, usted les manda a luchar a los policías con palos y piedras contra una delincuencia organizada que tiene tecnología de punta y las mejores armas que cualquiera pueda tener.
Ustedes en la Asamblea Nacional van a tener alrededor de 50 asambleístas, que no les alcanza para tener una mayoría, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea en el hipotético caso que la señora Luisa González gane la presidencia de la República? ¿Cómo ustedes pueden agilitar y viabilizar los proyectos? Hay un proyecto urgente que va a enviar ella, ¿no es cierto? Y es para el asunto del manejo de la Reserva Monetaria. ¿Cómo van a viabilizar, cómo van a buscar la gobernabilidad si no van a tener una mayoría? Van a tener, por ejemplo, una confrontación directa, incluso desde ahora mismo, con Construye y con otros grupos políticos. Bueno, hay una agenda. Luis ha hablado de los temas urgentes, de los temas emergentes como el fenómeno del niño, el tema de salud, el tema de educación y los temas permanentes, que es el trabajo que tiene que hacerse para reactivar la economía del país. Yo les digo, a ver, voy a ponerles un ejemplo. El otro día, hace un mes atrás, el Parlamento andino hizo una invitación. Nos invitó con varias ONGs y varias organizaciones de la sociedad civil a tratar un tema que era el Código de la Primera Infancia. Y estuvieron varios asambleístas de las diferentes bancadas que se van a constituir en la Asamblea Nacional. Y esto lo pongo como un ejemplo. Los señores de las ONGs y de las organizaciones prepararon un acuerdo en virtud del cual nos comprometíamos a trabajar sobre ese tema, con todas las diferencias que podamos tener. O sea, la derecha y el progresismo en el país tienen tienen diferencias abismales, como por ejemplo que la vicepresidenta del señor Noboa plantee temas de privatización de la salud y la educación y cuestione por qué el Estado tiene que subvencionar temas a los ciudadanos en general. Por el otro lado, estamos planteando la garantía de derechos y que el Estado tiene que ser fuerte para fortalecer y garantizar los derechos. Abogado Samaniego, pero en los cócteles, en las fotos, en esas reuniones, todos se ponen de acuerdo y dicen que no tienen camiseta, que hay una sola bandera, pero cuando ya están en las curules, cuando está en juego otros intereses, se olvidan de la patria y se olvidan de los consensos. ¿Cómo buscar la gobernanza? ¿Cómo buscar la gobernabilidad? Con una agenda. La agenda del trabajo, con ese código del trabajo que está debatido en primer debate en abril, valga la redundancia, en abril de este año. Tenemos que resolver el empleo pleno, el empleo joven, el empleo juvenil. Tenemos que resolver un montón de cosas que están ahí. En segundo lugar, los temas de inseguridad. Si no nos junta luchar en contra de la inseguridad y el crimen organizado, ¿qué nos puede juntar? Y el pueblo ecuatoriano muy alerta de esos asambleístas que tienen intereses particulares y no están buscando el bienestar de la ciudadanía. Si hay asambleístas que empiezan a plantear, como hubo en la última asamblea, usted recordará asambleístas que estuvieron en un sector en un momento y cuando tenían que, y hablaban de toda la problemática del país, decían que estaban conscientes, que estaban del lado de la gente, y cuando se planteó el juicio político al señor Lazo, cogieron y dieron un paso al costado, inclusive el señor Noboa y varios asambleístas, inclusive del sur de Quito. En todo caso, en este momento, lo que tenemos que hacer es juntarnos en esta agenda programática. Esta agenda programática tiene que ser el norte. Yo ponía el ejemplo anteriormente porque firmamos un acuerdo en virtud del cual íbamos a impulsar este tema. Es sumamente importante. Por ejemplo, hablar de los primeros días de los niños, ¿no es cierto?, de la desnutrición, hablar de la muerte materna, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas, la inseguridad, el trabajo, la salud, la educación, ya en forma concreta, por ejemplo, en procesos de fiscalización, ¿qué pasó? ¿Por qué no se han invertido los recursos adecuadamente? ¿O por qué no se lo ha hecho con la diligencia del caso? Ustedes ya han tenido algunos acercamientos con algunos grupos, con algunos bloques que se constituirán, con miras incluso a captar las principales autoridades, a la formación de las comisiones, a la formación del CAL. ¿Cómo están las cosas? Bueno, todavía no. Nosotros lo que hemos hecho es reunirnos en el bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana. Este bloque lo que ha planteado en este momento son trabajar sobre los temas urgentes y emergentes, ¿no es cierto? Ya hemos señalado el tema de la inseguridad. Yo me he puesto principalmente a revisar lo del Código del Trabajo, que me parece fundamental, porque sin trabajo no vamos a poder enfrentar la inseguridad. Sin trabajo no va a haber desarrollo para el pueblo ecuatoriano. Ahí tenemos que anclar y juntarnos también con las políticas públicas que Luis ha planteado en relación a los créditos para incentivar la producción, para incentivar a las pequeñas y medianas empresas que generen recursos que se queden en el país, no como los grandes bancos, por ejemplo, que han sido los beneficiarios en todo este tiempo de los recursos y los han sacado a paraísos fiscales. Abogado,
¿Con quiénes ustedes creen que pueden llegar a acuerdos para formar una mayoría? Los socialcristianos, tomando en cuenta la anterior asamblea, fueron parte de la mayoría con ustedes. ¿Qué otros partidos, qué otros grupos pueden unirse en torno a una mayoría que tienen ustedes, pero no una mayoría que les permita actuar por sí solos? ¿Con quiénes creen ustedes que pueden ser unos aliados? Bueno, aliados en los temas de defensa de los derechos de todos y de todas, con todos los que deseen sentarse. Yo en esta reunión que les comentaba, y justo a eso iba, en esta reunión que les conversaba, que tuvimos invitados por el Parlamento al Niño, un asambleísta de Construye se paró y empezó a gritar a la vieja usanza de los congresos en donde se lanzaban cenicerazos, y lo único que nosotros van a encontrar es propuestas, van a encontrar planteamientos para poder debatir. Va a ser muy duro el debate, porque mientras, por ejemplo, en el Código de Trabajo ellos quieren hablar de precarización laboral para incentivar el trabajo o incentivar la producción en las industrias, nosotros estamos hablando de garantías de derechos, estamos hablando de la seguridad social, estamos hablando del pleno empleo, estamos hablando de la no precarización, de debatir sobre las nuevas formas de trabajo, ¿no es cierto?, de los nuevos contratos de trabajo, pero en el marco de la garantía de los derechos y en el marco de la progresividad, como dice la Constitución. Ustedes ya tienen nuevo coordinador, porque el que estaba provisionalmente ha renunciado. ¿Ustedes tienen nombre para el asunto de la Asamblea Nacional para presidirla? Todavía no. Ferdinand Álvarez era nuestro coordinador de bloque. Él ha dimitido el tema de la coordinación. Es un tema interno de la bancada, sin ningún conflicto ni inconveniente. La bancada no ha designado todavía un coordinador. Nosotros habíamos planteado desde un inicio que esperemos a una vez que se conforme la Asamblea Nacional y poder nombrar ya un coordinador. Ferdinand lo hizo itinerantemente por algunos temas, principalmente jurídicos, que la bancada tenía que plantear. Frente a eso no hemos hablado. El otro día me preguntaban a mí en qué comisión le gustaría estar. Yo hace un periodo atrás, no en esta última asamblea, sino en un periodo atrás, fui asambleísta. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Justicia. Me gustaría estar en la Comisión de los Trabajadores por los temas que hemos planteado. Me gustaría estar en la Comisión de los GATS por los temas que venimos planteando y debatiendo. Aquí en Quito, por ejemplo, hay más de 400 barrios. Últimamente conversé con la persona que está encargada de la unidad de regularización de barrios y me decían que en el inventario ya superaban los 500, y ahí tenemos que ir a ajustar ese COTAD para poder viabilizar esto y que la gente nuestra en Quito y en el país viva dignamente. Vamos concluyendo. En el caso que gane el señor Noboa, ¿ustedes serán la oposición? ¿Ustedes serán los que estén pensando y hagan la vida imposible para el 2025? Hay un año y medio de gestión de la Asamblea y de este gobierno. Todo lo que sea en favor del pueblo ecuatoriano vamos a impulsar, y todo lo que afecte los derechos, hablo de los derechos laborales, por ejemplo, si vienen a pelear por precarizar la relación laboral, si vienen a pelear por aumentar los daños en el seguro social, si vienen a pelear por esas cosas, no van a encontrar una bancada de la Revolución Ciudadana que apoye esos temas, sino por el contrario, una oposición férrea, no al nombre, no a quien esté al frente, sino a las propuestas que no beneficien a todos y a todas. Bueno, en pocas palabras, ¿cuál es el pálpito suyo luego del debate? Ahora estamos en el post-debate, estamos en los memes, en toda esa cosa. ¿Cuál es la estrategia, finalmente, en pocas palabras, y cuál es su pálpito para el domingo 15 de octubre? Estoy tranquilo porque sé que Luisa González va a ser nuestra presidenta, una mujer que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, le interesa para hacerlo, pero además tiene un bloque que va a apoyar, y sé que muchos asambleístas se van a sumar a esta propuesta de lo que ya hemos conversado. Y lo otro, decirle al pueblo ecuatoriano en este momento que es fundamental que hagamos una gran minga nacional para enfrentar la inseguridad, para poder desarrollar la economía popular y solidaria, a tener confianza en el país, y ojalá los recursos vengan lo más rápido posible para que lo que está pasando en el país sea un mal sueño y que podamos enfrentarlo con tranquilidad y que podamos desarrollar nuestras actividades de la misma manera. Luisa va a ser nuestra presidenta con toda la seguridad y el apoyo y el favor del pueblo ecuatoriano. Ojalá ese mal sueño también no vuelva a reflejarse en la Asamblea Nacional, porque las últimas asambleas han sido para llorar o para el olvido. Esperamos que esta asamblea haga méritos y estén a la altura de la necesidad y la realidad
que requiere el país. Señoras y señores, hasta aquí el diálogo con el abogado Franklin Samaniego, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana por la provincia de Pichincha, el sector sur de la ciudad de Quito. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar